pasajes. Primeramente vamos a leer Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 33. Números capítulo 13, versículo 33. Y dice la palabra de Dios: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigante. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, y así parecíamos a los ojos de ellos. Y vamos entonces ahora al versículo de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y este en el versículo 20. Y el primer pasaje que leímos, recuerden que está en el contexto de cuando Dios le dice al pueblo: suban y reconozcan ¿qué cosa? La tierra, poséanla, porque yo se las he dado. Y el pueblo, después de estar argumentando con Dios que se traga a los moradores, que la tierra es mala, Dios le dice: aún suban, no me importa. Y queridos hermanos, es impresionante que aún después ellos le siguen diciendo, y hay gigantes, y Dios les está diciendo: no me importa, yo soy Dios, yo se las prometí. ¿Cuántos dicen amén? Y queridos hermanos, nosotros muchas veces a lo que Dios le da importancia, nosotros no se la damos. Porque el ser humano piensa de una manera, pero Dios es Dios y piensa de otra. Y a veces nosotros vivimos, o no a veces, nosotros vivimos en un pensamiento limitado, pero Dios no tiene límites porque Él es Dios. Amén. Ahora dice el versículo 20 del capítulo 21 de Juan: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y él le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando pues Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero la versión de hoy, de Dios habla hoy, dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? En otras palabras, el ser humano se pasa la vida dándole importancia a lo que no le tiene que dar importancia. Y yo me pregunto, qué difícil será para Dios en nuestro caminar hacia el cielo mostrarnos que si nosotros le creemos a Dios de corazón, no importa lo que pueda venir en nuestras vidas, si Dios nos dio esa palabra de Dios se va a cumplir, aunque el ser humano te diga que es imposible. Pero Dios tiene que lidiar con nosotros, porque en los planes de Dios, cómo Dios nos explica y nos hace entender que Él tiene todo el poder. Cómo Dios nos explica que ante una enfermedad Él tiene el poder de sanarte. Cómo Dios te explica que ante una crisis Él tiene el poder de solucionar tu crisis. Miren, amados, yo no sé usted, pero este miércoles, cuando yo estuve acá, me quedé hablando aquí con algunos hermanos. Cuando salí me dio tremenda alegría, como yo le digo a Pancho cariñosamente. Yo no lo había visto a él en sus propios pies. Y yo estoy seguro que muchas personas dijeron: ¿será que él volverá a caminar? Pero lo que dice el ser humano y la ciencia, a Dios no le importa. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y nosotros le damos demasiada importancia a lo que Dios ni tan siquiera le presta importancia. Pero si pudiéramos creerle un poquitico a Dios, si pudiéramos tener esa fe que sobrepasa todo entendimiento humano, qué felices seríamos. Qué felices seríamos. Y mira, amado, uno de los pasajes que leímos se encuentra en el libro de Números. ¿Te imaginas estar frente a la Canaán terrenal? ¿Te imaginas estar ya ahí listo para recibir lo que Dios te ha prometido? Y perderlo por darle importancia a lo que Dios no le da importancia.
En primer lugar, ellos dicen, vamos a mandar espías que reconozcan la tierra. Ahora, si ya Dios te dijo lo que Él iba a hacer, ¿qué haces tú buscándole la quinta pata al gato? En mis momentos de oración con Dios, Dios me ha dicho, esto va a suceder. Pero hay un agente llamado el diablo que entra siempre en el juego. El diablo sabe que el plan de Dios para ti y para mí es que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero ¿tú crees que Él se va a quedar de brazos cruzados? No. Él va a intentarlo una y otra vez. Y te va a mandar personas y te va a mandar la duda y te va a mostrar argumentos y te va a mostrar hechos. Y va a jugar con tus emociones y va a tratar de que tú dudes y va a tratar de que tú creas que Dios no es tan poderoso como dice la Biblia. Y amados, los israelitas estaban a punto de tomar una gran bendición y en vez de creerle a la palabra de Dios, comienzan a creerle a la palabra de los hombres. Y te digo algo, por hombre de Dios que sea un hombre de Dios, a menos que en ese momento esté hablando directamente inspirado por Dios, es un hombre. ¿Cómo, pastor? ¿Quieren ver a alguien más poderoso que Elías que hacía descender fuego del cielo? Pero si usted llega a hablar con Elías en el momento que él sale huyendo para una cueva y le dice a Dios, quítame la vida. Si tú le pides un consejo a ese hombre de Dios en ese momento, ¿tú crees que haya sido te hubiese dado un buen consejo? Porque hay momentos que por hombre de Dios que uno sea, o tú seas, o tu esposo sea, sucede que hay momentos donde tu fe está arriba, pero hay momentos donde tu fe está como bien abajo. Y el pueblo de Dios, yo me lo imagino, ya a manera más corporativa, el pueblo de Dios viene de muchas victorias. Elías venía también de una victoria y vino el bajón, porque al final somos seres humanos. Y mira, querido hermano, Elías y el pueblo de Dios, comparándolo con el pasaje que estamos analizando, el pueblo de Dios viene de muchas victorias. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué era más difícil? ¿Entrar y conquistar la tierra de Canaán o salir de Egipto? ¿Qué es más fácil? Lo más difícil era salir de Egipto. Eran los más poderosos en el mundo conocido. Tenían carros, tenían caballos, tenían de todo. Y mi pregunta es, ¿cuántas cosas lindas Dios ha hecho por nosotros? ¿Y por qué a veces ante algo sencillo tiembla nuestro espíritu? ¿Por qué a veces ante algo simple nos olvidamos del Dios poderoso que luchó por nosotros? Y Dios nos muestra y nos muestra, y nosotros ante la primera peleita pequeña decimos, todo está perdido, no lo voy a poder alcanzar, no lo voy a poder lograr. Hermano, mi propósito del mensaje en esta hora es que tú comiences a hacer memoria de lo que Dios ha hecho por ti, para cuando llegues ante otro problema en tu vida, tú puedas decir con fe, no me importa porque Dios está conmigo. Y queridos hermanos, los israelitas tristemente fallaron. ¿Y en qué fallaron, pastor? Fallaron en creerle a un Dios poderoso que dijo, yo los voy a sacar con brazo fuerte y extendido. Pero no solamente los voy a sacar con brazo fuerte y extendido, es que los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y el Dios que promete, cumple. Y ahora, amado mío, nosotros vamos camino a la Canaán celestial. Cristo está cerca. Estamos ya a punto de llegar a ese día glorioso. Yo lo creo y en mi corazón siento que Cristo está cercano. Pero a veces el diablo viene y te dice, es imposible, no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder alcanzar, es imposible que tú llegues al reino de los cielos, mira lo pecador que eres, es imposible que lo puedas alcanzar. Pero ¿sabes qué?
te susurra Dios todo el tiempo a tu oído: hijo mío, si de corazón te entregas a mí, por mi gracia, por mi amor y mi poder, esos argumentos del diablo no me importan. Tú vas conmigo para el reino de los cielos. Ahora, querido hermano, en el segundo pasaje que analizamos, hablando de la experiencia de Pedro, Pedro estaba un poco conmovido porque Jesús le estaba diciendo que iban a padecer los discípulos. Y los discípulos estaban allí, y a este le va a pasar esto, y a este lo otro, y Pedro apacienta mis ovejas. Pero de repente Pedro ve pasar a Juan. Y cuando ve pasar a Juan para allá, le dice: ¿y a este qué le va a pasar? Y Jesús le dice: ¿a ti qué te importa? Concéntrate, ¿qué cosa? En ti. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el punto que quiero resaltar antes de entrar en el contenido profundo del tema? Es que nosotros muchas veces nos gusta sacar conclusiones por nuestra cuenta y por lo que le pasó al que está a mi lado. Si usted se compra un Toyota, usted comienza a ver todos los carros Toyota, ¿sí o no? Si usted se compra un Audi, usted dice: oye, como habían Audis aquí en Estados Unidos, yo no lo sabía. Porque es psicológico. Usted va a comenzar a ver los carros que usted maneja. Ahora, en la vida pasa lo mismo. Como pastor, explíquese. Pedro estaba pendiente de qué le iba a pasar al otro. Y Jesús le dijo: ¿a ti qué te importa? Eso no es asunto tuyo. Concéntrate en ti. Y nosotros muchas veces somos profesionales en estar escuchando la opinión ajena. ¿Qué le pasó a fulano? De repente vino un cáncer a tu vida. Entonces haces lo peor que puedes hacer: vas a Google. Y entonces cuando vas a Google pones dolor en la espalda baja derecha. Y ahí empiezan la gente: no, a mí me pasó, y aquí, y allá, y por acullá. Y tú dices: no, estoy mínimo muerto. Y usted va a notar que el ser humano siempre va a estar comparándose con el otro. Y Dios una y otra vez te sigue diciendo que no te importe lo que le pase al otro. Y no estoy hablando que usted no tenga compasión con su hermano, estoy hablando en el aspecto de la fe. Usted tiene que aprender a tener su fe personal con Dios, porque la historia del otro no tiene un por qué ser tu historia. Hay muchas historias bíblicas donde Dios sanó a unos y a otros no, ¿sí o no? Hay historias bíblicas donde unos murieron y otros fueron salvados. Hay muchas historias bíblicas. En el mismo caso de Pedro y Juan, Jesús le está diciendo: y si yo quiero que Juan quede hasta que él venga en gloria, ¿a ti qué te importa? En otras palabras, dice que se regó el dicho que Juan no iba a morir, pero no era eso de lo que estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de otra cosa. Lo que te quiero explicar es que cuando tú tengas una situación en tu vida, no te voltees a ver cómo le fue al otro, qué hizo el otro, en qué situación actuó el otro, cómo le fue al otro. Tú tienes que aprender a confiar en Dios por ti mismo, porque el Dios en el cual tú crees es un Dios todopoderoso. Yo no me canso nunca de decir, y se lo he dicho en varios sermones, mi esposa lo conoce, el pastor Jorge Belisario llegó sin graduarse, 50 y pico de años, y él estaba en una reunión y los pastores le decían: aquí es imposible ser pastor y tú no estás graduado, no hay manera, no hay forma. Mira, yo llevo 20 años esperando una oportunidad con doctorado y no he podido entrar a ninguna conferencia a trabajar. Y él estaba con la cabeza allá que decía: esto es imposible. Y mira, amado, pasaron 3, 4 años, pero en esa reunión hubo un pastor que se le acercó y le dijo: olvídate de lo que le dijeron esa gente en esa historia. Esa es la historia de ellos, pero tú con Dios tienes que tener tu propia historia. Y el hombre ya lleva más de 6 años full time trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque a veces
lo que tú le das importancia, Dios no le da importancia, porque, querido hermano, métete de una vez en la cabeza, Dios es poderoso. Y si tú le crees a Dios de corazón, Dios tiene el poder de hacer el milagro. Mira, amado, yo siempre recuerdo la experiencia de alguien que dijo: yo quiero seguir a Jesús de corazón. Y mucha gente le decía que era imposible que esta persona pudiera entrar en los caminos del Señor, porque hay una gran realidad. No es fácil ser cristiano. No es sencillo. Cuando uno comienza a buscar de Dios, se da cuenta que hay muchos obstáculos, hay muchas cosas. Y usted le comienza a dar importancia a esos obstáculos en vez de poner su fe y su vista en Dios. Y había un señor, el cual era 100% hechicero. El hombre, un brujero de esto, que la gente lo iba a ver para todo tipo de conjuro. La gente era fanática a él, y él era una persona que vivía de esta hechicería. Y las personas, si tenían cualquier tipo de problema en el pueblo, lo iban a ver. Por ejemplo, usted decía: yo quiero que mi esposa se enamore más de mí. Le decían: vaya a ver al brujero fulano. Y cuando usted llegaba a la casa de él, él le decía: haga esto, haga aquí, haga allá. Y su esposa más enamorada que usted que nunca. Era muy famoso. Pero un día el Espíritu de Dios tocó su puerta. Pero tú sabes qué decían los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día. Algunos de ellos, que era imposible que Dios cambiara la vida de ese hombre algún día. No, pastor, ese brujero nadie lo va a cambiar. No hay forma, no hay manera. A ese hombre nadie lo va a cambiar. Usted no le ha pasado por su mente a veces decir: ¿qué va? A esa persona no tiene salvación. Yo estoy seguro que todos hemos visto a alguien que hemos dicho: jamás Dios puede hacer un milagro en esa persona. Porque al final del día todos somos seres humanos. A mí me pasa como pastor. Yo recuerdo en Peregrino, una vez el director misionero me dice: pastor, vamos a ir a dar un estudio bíblico a casa de una hermana. Y la hermana era una atea de esta, pero que le gustaba esas escrituras complicadas de la Biblia. No sé si usted se ha encontrado con un hermano así. Y yo voy pensando que era un estudio bíblico convencional. Y voy yo con mi librito de la fe de Jesús. Y yo voy a comenzar a darle la lección de cuántos dioses hay. Y cuando yo voy a abrir mi Biblia en el primer texto bíblico, dice ella: no, pastor, yo lo cité aquí porque yo tengo algunas curiosidades bíblicas. Y yo no iba preparado para esas curiosidades bíblicas. Y hermanos, aquella mujer me ha dado hasta por la niña de los ojos. Se lo digo de corazón. El obrero, el director misionero me miraba y me decía: pastor, ¿y usted no va a hacer nada? Dígole: ¿pero qué puedo hacer? Si esta mujer buscó todas las quintas patas del gato que tiene la Biblia. Yo le dije: señora, no se preocupe, yo voy a regresar preparado. Y cuando iba en el carro, yo le dije al director misionero: Roel, todavía está en Peregrino. Roel, ¿para qué tú me traes a estos lugares sin avisarme, brother? Mira la pena que yo he pasado con esa señora. Y yo venía con mi fe de Jesús. Tú tienes que decirme a mí a lo que venga y yo me preparo. Y cuando íbamos en el viaje para la casa, él iba con su esposa. Yo les digo: esa mujer, ¿quién la trae para la iglesia? Y comenzamos a estudiar la Biblia. Y cada vez que ella tenía una duda, que tú pensabas que la tenías ya arrinconadita, te brincaba y saltaba para otra. Era algo imposible. Hasta que dejamos de dar estudios. Pero hoy por hoy esa señora aceptó a Cristo Jesús. Porque cuando usted cree que hay algo imposible para Dios, a Dios no le importa. Porque Dios tiene siempre la última palabra. Y ahora estaba este brujero. La gente lo conocía en el barrio. Y recuerdo que a mí me invitaron a dar la campaña evangelística.
y tuvimos la campaña. Después me invitaron a una segunda y para mi sorpresa el hechicero estaba allí en la iglesia, pero no es que estaba en la iglesia, era que era diácono en la iglesia. Y no es que estaba en la iglesia, era que estaba activo en la iglesia. Y no era que estaba activo en la iglesia, era el primero que llegaba a la iglesia. Y era la persona que, dígame, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Dios te puede ayudar. Y un día yo le dije, brother, cuéntame tu historia. Y él me dijo, pastor, yo se la voy a contar para que usted entienda por todo lo que yo pasé. Y me dice él, yo soy aquí de este pueblo chiquitico, es un pueblo que está cercano al seminario donde estudiamos nosotros para ser pastor. Es Santiago de Las Vegas, pero él vive un poquitico más intrincado, más hacia el monte. Y en esta pequeña ciudad, él era conocidísimo. Y la gente decía, es imposible que se convierta. Pero él me dice, yo estaba en mi casa tranquilo, vivía relajado, tenía dinero, tenía todo lo que tenía que tener. Pero un día unos hermanos de otra denominación no adventista tocaron la puerta de mi casa y me dijeron la siguiente frase: lo que tú estás haciendo es del diablo. Y él dijo, ellos no saben con quién se están metiendo. Yo voy a hacerles una brujería a ellos ahora que ellos van a saber lo que es bueno. Pero él se fue a dormir a la cama y ¿saben quién lo agarró? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar con él, y a trabajar con él, y a trabajar con él, y a trabajar con él. Y el hombre fue a buscar a estos hermanos cristianos. Y le dijo, ¿por qué ustedes dicen que lo que yo hago es del diablo si yo lo que hago es ayudar a las familias? Y ellos le explicaron a través de la Biblia. Y aquel hombre dijo, yo me quiero bautizar, mi vida va a ser para Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Un hechicero. Y de repente, cuando el hombre está en la iglesia ya tranquilito, relajado, le dan su primer sermón en esa denominación, él descubre en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Y cuando predica el sermón, los hermanos de la iglesia lo estaban esperando en la puerta y le dijeron, no, el sábado está abolido. Fue crucificado con Jesús en la cruz del Calvario. Dice él, no, pero esto no es lo que me dice la Biblia. Muéstrenme a mí por la Biblia. Bueno, hermano, hasta que usted no aclare sus pensamientos, usted no predica más en esta iglesia. Y él entonces ahora se quedó en su casa. Y estando en su casa, los hermanos de esta pequeña iglesia tocaron la puerta de su casa. Hermanos, es muy importante hacer obra misionera porque usted no sabe a quién le va a cambiar la vida ese día. Usted no lo sabe. A veces nosotros decimos, ¿qué importancia tiene hacer obra misionera? Es verdad, a ti no te importa, pero eso a Dios sí le importa. Tú estás preocupado por tus problemas, pero Dios quiere que tú te preocupes por los problemas de otros. Y si tú te encargas de su negocio, Dios se encarga de tus asuntos. Alabado sea Dios. Pero a veces nosotros, dándole importancia a lo que Dios no le da importancia, nos enredamos. Saca un tiempecito para decirle a otro, aunque sea, Cristo te ama. Pero estamos tan metidos en nuestros asuntos que se nos olvida decirle a otras personas que tenemos un Dios que lo que nos preocupa y nos importa es capaz de solucionarlo porque Él tiene todo el poder. Y ahora, querida iglesia, este señor, estando allí en su casa, tocaron la puerta y llegaron los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día. Y le dijeron, mira, queremos invitarte a la iglesia. Y él dijo, yo voy a ir a la iglesia que guarde los 10 mandamientos de Dios. Y los adventistas le dijeron, bueno, ¿cuáles son? Hay uno importante que es el sábado. Y ellos le dijeron, no, nosotros guardamos también el sábado, te invitamos con nosotros. Comenzó a asistir a la iglesia. Y cuando él está allí en ese plano de asistir a la iglesia, de buscar de Dios, decide volverse a bautizar en la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando está a punto de ser bautizado, le llegó, me dice él, la mayor prueba de toda su vida. Le llegó un extranjero para que él le hiciera un trabajo de hechicería. Imagínese, hermano,
a punto de ser bautizado, un extranjero, traerte un dinero, una suma grande para que él haga el trabajo. Y la esposa le decía, pero mira, tú lo que tienes que hacer es hacer el trabajo y después bautizarte y buscar a ese Dios. Porque el ser humano a veces no entiende que cuando tú te comprometes con Dios es al 100%. Pero él tomó la mejor decisión de toda su vida. Él dijo, mi vida va a ser para Dios. Y querido hermano, cuando tú analizas la vida, te das cuenta que las personas que le creen 100% a Dios alcanzan la victoria. En la historia bíblica que analizamos del pueblo de Dios, tristemente no pudieron entrar a la tierra prometida, única y exclusivamente porque decidieron darle importancia a lo que Dios no le da importancia. Y yo no sé si estoy hablando para alguien en esta mañana que está pasando por un momento difícil en su vida. Todo se le está virando patas arriba. Tienen aunque sea un problema y están concentrados en resolver ese problema que para Dios no es problema. Eso para Dios no es problema. Lo que es problema para ti, para Dios no es problema. Lo único que Dios quiere es que tú mires hacia arriba, pongas tu confianza en Él, porque simplemente tu problema para Dios es nada, porque Dios es más grande 100 veces que tu problema. Alabado sea Dios. Ahora, querido hermano, hay algunas conclusiones que podemos sacar de esta historia. Lo primero que podemos sacar a la luz de lo que estamos hablando de esta historia bíblica es que no siempre la mayoría tiene la razón. En la Biblia vamos a ver que solamente 2 personas dijeron, vamos en el nombre de Dios, conquistemos la tierra, hagámoslo. Pero vas a notar que no siempre la mayoría tiene la razón. Y cuando se trata de fe en Dios, por lo general la mayoría no va a tener la razón. ¿Por qué, pastor? Porque es natural en el ser humano dudar en el momento difícil de Dios. Y la gente por lo general te va a dar un consejo basado en su experiencia. ¿Cómo, pastor? Mire, hermano, por lo general, cuando usted llegue a Estados Unidos, ¿cuántos somos inmigrantes acá? La gran mayoría. Usted va a pensar y va a moldear su manera de ver este país muchísimo la persona con la que usted llegó a vivir cuando usted llegó a este país. Si usted llegó a casa de un neurótico con el crédito, usted va a ser el neurótico con su crédito. Es bueno cuidarlo, 100%. Pero si usted llegó a casa de una persona que ve los Estados Unidos como un país muy capitalista, esa es la visión que usted va a tener. Si llegó a casa de una persona que ahorra dinero, usted quizás después se le vaya quitando, pero usted por lo general, la gente por lo general te va a hablar de su experiencia. Entonces usted va a escuchar la frase, y tú con un carro de letra con 3 años. Si yo cuando vine a tener mi primer carro de letra ya llevaba 25 años en este país. ¿Sí o no? Porque la gente por lo general te va a hablar de su experiencia. Entonces, si tú te pones a hacerle caso a la mayoría, en vez de hacerle caso a Dios, no vas a llegar literalmente ni a la esquina. Entonces, comienza a darle más importancia a tu fe en Dios que a darle importancia a la opinión de las personas que te rodean, porque es natural en el ser humano. Si tú hablas conmigo como pastor, yo te voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo he pasado, de lo que he sufrido. Ah, hermano, pero es otra cosa cuando tú en vez de hablar con el pastor, hablas con Dios, que es el pastor de los pastores. ¿Te imaginas que en un momento difícil tú te sientes a hablar con Dios en vez de estarle prestando oído a lo que dice la gente? Y no, el problema es Dios. Que yo, con el ser humano, mira, el problema es que yo estoy pasando por esto. Y el ser humano te va a decir, no, yo he pasado por cosas peores que tú. Pero ahora con Dios la conversación es diferente. Señor, tengo tal problema. Hijo mío, confía que yo tengo la solución porque yo soy Dios. Querido hermano, no siempre la mayoría tiene la razón. Y lo que más me gusta a mí de la Biblia
es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, lo que es imposible se hace posible. Alabado sea su nombre. Número 2, no juzgues nunca por las emociones, porque el ser humano es emocional, pero Dios no. El ser humano hoy se levanta feliz y al otro día está bravo. Y sabe que nuestras esposas son profesionales mirándonos el rostro. ¿Y a ti qué te pasa? A veces a mí no me pasa nada, pero me pregunto, ¿y qué te pasa? Porque el ser humano cambia sus emociones. Y nuestras esposas peor. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy tienen una emoción, mañana tienen otra. Somos seres humanos todos. Pero el ser humano es profesional a juzgar por cómo se siente emocionalmente hablando. Sin embargo, el diablo sabe eso. ¿Sabías que el diablo sabe eso? Y él te va a atacar el día que tú emocionalmente estés mal. Y en la Biblia hay una historia que no se las puedo leer acerca del rey Acaz, que es impresionante. En esta historia se juntan todos los reyes para tomar Jerusalén. Sin embargo, dice la Biblia que lo intentaron, pero no pudieron. Y el rey Acaz, cuando se enteró que los sirios habían hecho coalición y venían todos a tomar Jerusalén, en vez de ir y buscar a Dios, él fue a envenenar la cisterna de agua. Y cuando está envenenando la cisterna de agua, ligado por sus emociones, porque él dice, es imposible que yo pueda sobrevivir al ataque de varios ejércitos. Ahora, ¿qué le importan a Dios 100 ejércitos? Cuando él dice en su palabra que si tú tienes fe, no hay arma forjada que pueda venir contra ti. Alabado sea Dios. Y entonces está el rey Acab diciendo, de esta no me salva ni el médico chino. Entonces él va y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a ir a envenenar la cisterna de agua. ¿Por qué él quiere envenenar la cisterna de agua? Para que cuando vengan los enemigos no sobrevivan. Sin embargo, lo que él debía de hacer no era eso. ¿Y qué hace Dios? Le manda al profeta Isaías y le dice, tranquilo, que aquí no va a pasar nada. Esa gente son como un tizón echando humo. Esa gente no son nada, rey Acab. Pero el ser humano, su primera reacción, ¿cuál es? Se desespera, busca. Ahora, ¿te imaginas que el rey Acab hubiera controlado sus emociones y hubiese dicho, se reunieron 100 reinos en mi contra? A mí no me importa, porque yo tengo a Jehová de los ejércitos. Se están acumulando los viles. A mí no me importa. No tengo trabajo. A mí no me importa. Mi matrimonio está difícil. A mí no me importa. Viene una enfermedad difícil. A mí no me importa. Diagnosticaron un familiar mío con algo que no tiene cura humanamente. A mí no me importa, porque yo confío y tengo fe en un Dios que todo lo puede. Hermanos, qué lindo sería que nosotros le diéramos importancia a lo que Dios le da importancia. Qué lindo seríamos. Número 3, el problema no son los gigantes, sino como tú los ves. En otras palabras, el problema tanto no es el problema que tú tienes, sino de la manera que tú ves el problema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces hay personas que un problemita lo hacen, ¿qué cosa? Un problemón. Y hay cristianos de fe que un problemón ni tan siquiera lo ven como un problema porque tienen a Dios. Número 4, el tamaño de tu conquista es proporcional a tu fe. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Y esto es central en el mensaje y es sumamente importante. Y si esto se te queda grabado, créeme que te llevaste la esencia del mensaje de esta mañana. ¿Qué cosa, pastor? Tu fe va a determinar mucho cómo tú vas a salir de los problemas. Porque hay personas, y me incluyo ahí también, que le tenemos más fe al diablo que a Dios.
¿Cómo, pastor? Hay cristianos adventistas. ¿Hay algún adventista del séptimo día acá? Hay cristianos aquí. Hay hermanos que nos están visitando. Hay hermanos en las redes. Escúchame. Hay cristianos, y me incluyo, que le tenemos más fe al diablo que a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque ante el mínimo problema y situación empezamos a renegar del Dios. Y tú vas a ver que esto va a salir mal. Y aquí y allá. Y ahora el enemigo se va a meter. Y todo el día es el diablo en la boca. Hermano, ¿cuándo vas a hablar del poder de Dios? Había un pueblo entero. Dios había hecho milagros grandiosos. Y ellos prefieren creer a la palabra de 10 hombres inspirados por el diablo. Prefieren creer a las circunstancias que están mirando. Prefieren creer a las emociones que el diablo les hizo sentir, en vez de creer a las promesas y a la palabra de Dios. Porque mira, amado, pase lo que pase en nuestras vidas, siempre Dios va a ser más poderoso que el diablo. Entonces, ¿por qué le creemos más al diablo que a Dios muchas veces? Olvídate, si el enemigo te manda un emisario a desanimarte, a jugar con tus emociones, te cambia la circunstancia, se levanta en contra tuya, mantente tranquilo. Tú tienes que aprender a decir como Dios le dijo a Pedro: Pedro, ¿a ti qué te importa? Concéntrate en ti. En otras palabras, venga lo que venga a mi vida, a mí no me importa, porque Dios es más poderoso. Y número final, cuando Dios tiene un plan, a Él no le importa lo que tenga que hacer para que este plan se cumpla. Querido hermano, Dios tiene un plan con tu vida y con mi vida, amén. Y a Dios no le va a importar el recurso que tenga que invertir, el tiempo que tenga que invertir, lo que Él tenga que hacer para que ese plan y ese sueño se cumplan en tu vida. Van a haber momentos difíciles donde tú vas a decir: ¿será que lo voy a alcanzar? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a llegar? Hermano, créeme que tú vas a ser un cristiano feliz si el diablo te pone un tropiezo y tú le dices: diablo, a mí no me importa. Y te pone un tropiezo por allá, a mí no me importa. Y viene una situación difícil, a mí no me importa. Y acá, y a mí no me importa. Y el diablo te va a preguntar: ¿y por qué a ti no te importa? Porque el Dios que yo tengo, para Él, eso que tú estás poniendo no es problema, porque Dios es poderoso. Querida iglesia de Boca Ratón y hermanos que están en las redes sociales, yo no sé cuáles puedan ser los problemas que ustedes puedan tener en sus vidas. Yo lo que sé es que no importa lo que pueda venir a tu vida, Dios tiene la última palabra. En estos días había una señora en Cuba que tenía la enfermedad de meningo, pero esta se la alojó en el cerebro. No había antibiótico, no había nada. La situación estaba bien difícil. Y casi todo el que le diagnostican esto allá, por lo general, muere. ¿Y saben qué hizo ella? Ella dijo: a mí no me importa lo que digan los médicos. Convocó a sus familiares aquí de Estados Unidos y todos los días tenían una cadena de oración a las 5 de la mañana. ¿Saben cómo está esa mujer hoy día? Vivita y coleando. Porque para Dios no hay nada imposible. Y mira, hermano, yo no sé en esta hora que pueda venir a tu vida, que pueda acontecer, lo que pueda pasar, lo que pueda venir. Ten una fe tan grande al punto que tú les tengas más fe a Dios que al diablo. Que tu fe pueda estar puesta en un Dios grande, poderoso, que vive y permanece para siempre. Sí, el diablo tiene poder, pero un poder limitado. Pero el Dios en el cual tú y yo creemos tiene un poder ilimitado y tiene la solución para todos tus problemas. En esta hora yo pregunto: ¿cuántos quieren poner todos sus problemas en las manos de Dios? Ponte en pie porque quiero orar por ti y estoy seguro que si en esta hora tú sales diciendo: a mí no me importa el problema que venga porque yo tengo a Dios en mi vida,
estoy seguro que serás victorioso desde hoy y por toda la eternidad. Querido Padre que moras en los cielos, pongo a tu iglesia en tus manos. Querido Dios, yo no sé por la situación que mis hermanos puedan estar pasando. No conozco cuál sea la situación que están viviendo. Quizás en las redes sociales hay personas que están sufriendo, que tienen problemas y problemas y problemas y dicen, ¿y cómo voy a salir de aquí? Yo te pido, Señor, única y exclusivamente que ellos pongan toda su fe y toda su confianza en Dios. El pueblo de Dios perdió mucho, estaban a punto de entrar, pero no entraron porque le creyeron más a los argumentos del diablo que a la promesa y a la palabra de Dios. Querido Dios, nosotros estamos a punto de entrar al reino de los cielos. Permite, Dios, que nosotros podamos creer todos los días en tu palabra. Y cuando el diablo nos ponga obstáculos, cuando el diablo nos ponga traspié y tropiezos, nosotros podamos decir, a mí no me importa, porque yo creo en un Dios poderoso que vive y permanece para siempre. Padre, si alguna persona acá presente no ha dado el paso del bautismo y está pensándolo, permite que pueda entregar su vida a un Dios poderoso, victorioso, que es capaz de solucionar todos los problemas. Llévanos con paz hacia nuestros hogares, Señor, pero sobre todas las cosas, permite que nosotros, al tener una fe tan grande en Dios, no nos importa lo que pueda venir, porque nosotros vamos para el reino de los cielos. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.